de Go Comunicaciones SADCB. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a una entrevista al grano más. Hoy es martes 3 de agosto de 2021. Estamos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales y en señal abierta en la pantalla de Go TV Honduras. Para todos ustedes, les invito a conectarse conmigo en nuestras redes sociales, en @GoTV Honduras. Hoy me acompaña el doctor Hugo Fiallos, él es médico con especialista en cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Vamos a estar hablando del tema de la vacunación. Si usted tiene dudas, también puede dejarlas en @GoTV Honduras y cómo se ha manejado en el país en general el tema de la pandemia. Doctor, es un gusto realmente que me acompañe esta tarde. Hola, buenas tardes. De verdad que es para mí un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Estamos listos para iniciar este espacio. Antes quisiera saludarlo, conocer cómo se encuentra de salud. Sabemos que se vio afectado incluso en su salud mental por el tema de tantos fallecidos dentro de las unidades de cuidados intensivos. Y yo creo que también es un tema de interés tratar la salud de los propios médicos y el tema del agotamiento, del cansancio, de tener ya casi 2 años de estar en esta pandemia tan cruel del COVID-19, doctor. Sí, fíjese que qué bueno que toca el punto, porque es un punto que se ha soslayado, es un punto que no se ha tomado muy en cuenta. Hace ya, gracias a Dios, 1 año, yo tuve una reacción traumática al estrés. Fue una reacción muy fea, un deterioro en lo que es el estado emocional, depresión, pesadillas, ansiedad, debido a la cantidad de muertes que estaban ocurriendo a mi alrededor. Obviamente ninguno de nosotros estaba preparado para eso. Afortunadamente logré levantarme y pues bueno, estamos de nuevo trabajando ya 1 año de eso, gracias a Dios. No digo que haya sido fácil, ha sido un proceso muy difícil, pero lo más importante es eso, ¿no? Lo más importante es reconocer que uno no puede, reconocer las señales que el cuerpo le da de agotamiento y reconocer hasta dónde puede uno llegar y bueno, cuando es necesario solicitar ayuda, ¿no? Que fue lo que hice yo en mi caso y gracias a Dios me lograron ayudar. Sin embargo, debo decir que no está pasando lo mismo con el resto del personal de salud. Mi equipo, por ejemplo, está francamente agotado. Mi equipo está teniendo pesadillas, están teniendo crisis de ansiedad, están teniendo episodios de depresión, precisamente por lo mismo, por la falta de un soporte emocional profesional que pueda ayudar a llevar este tipo de estrés. Para que se haga una idea, nosotros estamos acostumbrados a ver morir gente, pero pre-pandemia nosotros veíamos morir 1 o 2 personas cada 2 o 3 meses. De repente vernos morir gente hasta 5 un solo día es una situación sumamente delicada. Los médicos, las enfermeras, el personal de salud en general están agotado emocionalmente, agotado psíquicamente, ¿no? Y obviamente agotado físicamente. No hemos parado en 18 meses. Así es. ¿Qué siente un médico, doctor, que se desvive por sus pacientes, que deja alma, vida y corazón en esa sala para sacarlos adelante con vida a los que tienen suerte, cuando se toman medidas como por ejemplo la apertura de los estadios? Si les soy honesto, frustración. Frustración porque uno se siente solo. Se siente que está combatiendo en esto sin ayuda. Nos han dejado a nosotros los médicos el resolver el problema de la pandemia, cuando en realidad los médicos no somos los que deberíamos estar resolviendo esta pandemia. Son las autoridades a través del estricto cumplimiento de la ley y la sociedad a través de hacer conciencia
de que no es la situación a la cual estamos acostumbrados, de que nuestra vida ha cambiado totalmente, cosa que muchísima gente se niega a aceptar, cierran los ojos con fuerza y piensan que cerrando los ojos ya el COVID va a desaparecer, cosa que no es cierta. Entonces esa irresponsabilidad por parte de tanto la sociedad como la falta de educación y el hecho de que las autoridades no hagan cumplir la ley, nos está pasando una factura muy cara, es una factura muy alta, la estamos pagando con muchísimos muertos que podrían evitarse, muertes que definitivamente no tienen ningún sentido, no deberían haber ocurrido. Y sin embargo, cada día usted mira que el incremento en las muertes pues es una curva ascendente la que tenemos. No hay ni siquiera señales de que esto empiece a bajar. Los hospitales están totalmente saturados, no hay espacio en los triajes, la gente empieza a desesperarse porque no tienen dónde llevar a sus familiares, empiezan a atenderse en casa, empiezan a morir en casa, porque obviamente no es lo mismo la atención en una casa que en un triaje o que en una sala hospitalaria. La experiencia de la gente que lo está manejando también tiene muchísimo que ver. Esto nos está causando muchísimo daño como sociedad, ¿no? Y siento que lamentablemente con esas medidas, tanto lo que es la idea de volver a clases presenciales en el momento en que las edades que están afectadas por el COVID, que está girando el COVID ya no a los ancianos, sino que a la población económicamente activa y a los jóvenes, es extremadamente riesgoso lo que están queriendo hacer con la apertura y la vuelta a clases semipresenciales, como le quieren llamar. Lo de los estadios, honestamente le digo, no sé en qué están pensando. Creo yo que no es tan urgente y necesario abrir un estadio para que la gente vuelva a este tipo de eventos, pero las autoridades tendrán sus razones, ¿no? Y créanme que los médicos estamos sumamente preocupados por este tipo de decisiones que se están tomando, no porque sean malas decisiones. De hecho, sí, es cierto, la gente necesita divagarse, distraerse, celebrar, pero no es el momento. Eso es lo que no quieren entender, que no es el momento. Así es, podríamos decir que no estamos listos para que se dé la apertura de estos centros deportivos. Me llama la atención que menciona Sinajer que autoriza a la Liga Nacional esa solicitud, pero en un 20%. Para el caso del Estadio Nacional, decían 20% es el equivalente a unas 7,000 personas. ¿De qué manera se puede mantener el distanciamiento con 7,000 personas dentro de un estadio? Se menciona que no se va a poder utilizar el área de sol porque está dañada por el paso del tiempo, y entonces solamente quedarían en algunas partes del estadio. Al final, hoy logramos entrevistar a un representante de las barras, doctor, y él decía que la solicitud de ellos más bien era de un 40%. Imagínese usted, así estamos en esta situación. ¿Usted cómo analiza 7,000 personas dentro de un estadio, aquí en el caso del Estadio Nacional? Definitivamente es un caos, porque acuérdese usted que no solamente es que la gente va a entrar y se va a ir a sentar como si estuviera viendo una película. Se van a poner de pie, se van a emocionar, se van a abrazar, van a brincar. Lo típico, o sea, una vez desencadenada la euforia deportiva, es bien difícil que logren controlarlos, porque no es cierto que vamos a estar respetando un distanciamiento físico en medio de un partido de fútbol. Pues, o sea, no tiene ningún sentido. Es una de las cosas más bonitas de la afición en el estadio, es precisamente los cánticos y los bailes y los brincos, la celebración, el insulto al equipo contrario, ese tipo de situaciones que se dan apasionadamente, ¿no? Y definitivamente acuérdese usted que la gente que va a ir al estadio, a pesar de estar en una pandemia, pues obviamente es la gente que tiene mucho amor por ese equipo, los más fanáticos, los más recalcitrantes, por decirlo de alguna manera. Y estos en ningún momento van a estar respetando distanciamientos, van a estar respetando distancias, van a estar respetando uso de mascarillas. No es cierto, no es cierto. Entonces, es una situación que va a ser caótica, es una situación que va a disparar, lamentablemente, la tasa de contagios.
Sin duda. A mí me llama la atención un punto y quisiera compartirlo con nuestros televidentes. Y es que al estadio la gente no solo va a ver el partido, la gente come, la gente toma cerveza, la gente celebra un gol, se abrazan. Al final, ¿qué tipo de medidas, si ya se tomó la decisión por parte de SINAGER, se podrían recomendar, doctor, con relación a esto? Que es una realidad, que lo hemos visto pues históricamente en Honduras. ¿Cómo evitar también el consumo de bebidas alcohólicas y si realmente el consumo de las mismas eleva la posibilidad de contagios? Honestamente no le veo yo manera, precisamente por lo que le decía, por la misma pasión deportiva, por la misma euforia. Es sumamente difícil. Obviamente el control de las bebidas alcohólicas, pues simple y sencillamente con no venderlas, pero dudo mucho que se logre hacer eso si la idea de esto obviamente es tener un beneficio económico. Y sabemos que uno de los mayores ingresos es precisamente el consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio. También tenemos que recordar que la única manera en la que esto podría hacerse es que se establezcan barreras físicas entre los aficionados y esto tampoco se va a hacer. Entonces, es bien difícil, es muy difícil. No veo yo una manera de poder controlar una masa humana de 7,000 personas, suponiendo que se llenara el estadio con 7,000 gentes, que pudieran controlarlos. No sé cómo piensan distribuirlos a lo largo de todo el estadio, si siempre van a haber zonas exclusivas, unos de silla, otros de sombra. No entiendo, no sé cómo piensan en realidad distribuir esto, si van a prohibir a la gente que cuando el equipo eche un gol se abracen y corran todos hacia el borde de la cancha para celebrarlo. Cosas que son totalmente ilógicas porque sabemos que no van a pasar, pues. Entonces, lo único que tenemos que recordar es que solo se necesita un contagiado. Uno, es todo lo que se ocupa para contagiar a 7,000 personas. Llama la atención también, doctor, otro punto, y es que la mayoría de las personas que visitan los estadios son jóvenes en edad menor al rango de vacunación que se tiene hasta el momento. ¿Qué opinión le merece? Hemos visto eventos deportivos en otros países en donde solicitan el carnet de vacunación para poder ingresar a los estadios, pero no es el caso de Honduras, lamentablemente. ¿Qué decir de los jóvenes no vacunados? Pues obviamente son una población que está en muchísimo más riesgo. Además, y aquí es donde yo siento que nos equivocamos, pero de plano, no es lo mismo enfermarse en Londres que enfermarse en Tegucigalpa. O sea, los sistemas de salud son totalmente diferentes. Porque la gente dice, no, pero es que en Europa ya abrieron los estadios. Sí, Europa tiene un sistema de salud completo. Europa tiene unidades de cuidados intensivos de 50 camas. Nosotros tenemos unidades de cuidados intensivos de 5 camas. O sea, no tenemos una logística como para manejar este tipo de situaciones, pero como todo lo imitamos, como todo tratamos de hacerlo igual, entonces no nos ponemos a pensar en realidad qué es lo que estamos haciendo y se toman, pienso yo, decisiones más emocionales que cerebrales. Gracias. Doctor, también, bueno, ya que lo menciona, a mí o sea, ni siquiera cabe la comparativa de nuestro sistema de salud, pero para el caso, en las Olimpiadas de Japón no se abrieron las puertas de los estadios, ni siquiera porque todos los atletas van vacunados o porque se desarrolla en un país con gran capacidad hospitalaria, en un país de primer mundo con avances tecnológicos que no se comparan a nuestra realidad. ¿Por qué ni siquiera se dio en Japón y se viene a dar en Honduras? Porque somos diferentes. O sea, no puedo decir nada ante eso porque definitivamente, como usted misma dice, son sociedades diferentes. Lo que pasa es que, acuérdese usted que aquí influye mucho lo que es la educación, la cultura, el respeto a la autoridad. Entonces, no son comparativos, pues. Así es. Bueno, también quisiera que habláramos del tema en comparativa. Bueno, se hacía hace unos días la propuesta de que probablemente volviéramos a clases de manera semipresencial.
se dijo que no estábamos listos, incluso usted compartió las razones a través de redes sociales por las cuales no estamos listos para regresar a clases de esa manera, y ahora se plantea esto de los estadios. Se va a abrir primero los estadios que las escuelas. ¿Por qué tanta urgencia, doctor? Es la única razón que se me ocurre, el factor económico. Obviamente sabemos que los equipos de fútbol se nutren tanto de las entradas como de la publicidad, y si no tienen entradas, no tienen publicidad, pues obviamente están sufriendo, y son equipos que tienen un alto gasto en cuanto a sus planillas. Entonces aquí la única razón lógica y de sentido común que puede motivar la apertura de un evento deportivo en un momento tan álgido como en el que nos encontramos ahorita, definitivamente tiene que ser económico. Porque que no me vengan con el cuento con que hay que para que la gente se distraiga. No, hombre, la gente se puede distraer en su casa perfectamente viendo los partidos a través de la televisión. ¿Vale la pena, doctor, para usted, pues por la plata, perder vidas humanas? No, obviamente que no, pero no se está viendo eso. Lo que se está viendo es el beneficio económico únicamente. Bien. Doctor, ¿cómo está la situación en la sala de cuidados intensivos del Seguro Social? ¿Se ha logrado aumentar los cupos? ¿Tienen espacios disponibles? No, no tenemos espacio y no hay manera, porque ya se habilitaron las únicas zonas que nos quedaban disponibles para poder habilitarlas, ya han sido habilitadas. Ya tenemos sobresaturadas tanto lo que era la antigua observación de medicina como lo que era la emergencia. Se abrió una segunda sala de observación y también se convirtió en una unidad de cuidados intensivos. Estamos totalmente llenos. Llevamos ya aproximadamente un poco más de 10 semanas consecutivas en que no hay una sola cama disponible, y que la cama que se vacía, ya sea porque damos de alta o ya sea porque el paciente fallece, se llena inmediatamente. En 1 o 2 horas ya tenemos un nuevo paciente ahí. Terrible, doctor. ¿Cuántos pacientes tienen actualmente en unidad de cuidados intensivos en el Seguro Social? Tenemos en la unidad de cuidados intensivos no COVID, tenemos 6. En la unidad de cuidados intensivos COVID hay 13. Y en la unidad de cuidados intensivos intermedios tenemos 4. A ver, ¿cómo es el momento? Porque es que el punto aquí es crear conciencia y enseñarle a la gente cómo termina una persona que se contagia de COVID-19, que la enfermedad le avanza, le abarca los pulmones y luego termina en estas unidades y en estas salas siendo atendidas por usted, doctor. ¿Cómo es ese avance de la enfermedad? Y en cuanto a las cepas, ¿qué tan rápido están avanzando actualmente? Mire, primero, el curso de la enfermedad es totalmente igual en todas las personas. Afortunadamente, y esto es lo que nos ha creado tanto problema con el COVID, es que el COVID es una enfermedad autolimitada, es decir, el COVID se cura solito. El COVID en 14 días usted ya no tiene COVID. 8 de cada 10 personas que se contagian de COVID salen bien, se curan solitas. El problema son esas 2, porque esas 2 son las que desarrollan neumonía y son las que terminan con insuficiencia respiratoria, que las lleva a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema con el COVID, a diferencia de la hipertensión, en que usted tiene rasgos que definen que esta persona puede ser hipertensa, esta persona puede ser diabética. Me explico, que las enfermedades tienen rasgos distintivos que sirven para prevenir una enfermedad. El COVID no tiene un rasgo distintivo, por tanto, no hay una manera de decir esta persona se va a poner peor y esta persona no se va a poner peor. Es esa la razón por la cual usted mira ancianos de 80 años que sobreviven al COVID y muchachos de 31 que están falleciendo a consecuencia del COVID. Entonces, uno no se explica por qué esa diferencia en organismos tan dañados, en organismos tan sanos, y que el COVID provoque ese daño.
La respuesta a esto es en la reacción que tiene el cuerpo para defenderse del virus, porque el virus hace daño, pero es un daño localizado a nivel pulmonar. Y ese daño a nivel pulmonar provoca una respuesta inflamatoria en todo el organismo que altera todos los sistemas del cuerpo. Eso es precisamente lo que mata a las personas. El daño generalizado que provoca la misma respuesta de defensa del organismo para tratar de contener al virus. Esa es la razón por la cual la gente desarrolla insuficiencias respiratorias, trombos, desarrollan fallas renales, desarrollan arritmias cardíacas, y eso es lo que mata al final a las personas. La coexistencia de muchas fallas de muchos órganos. Falla el corazón, fallan los pulmones, falla la presión, fallan los riñones, y todo simultáneamente, pues obviamente es un desastre. ¿Cómo se toma la decisión, doctor, en el caso del Seguro Social? Usted dice que están full todas las camas del Seguro Social de unidad de cuidados intensivos. Entonces, fallece un paciente y ustedes tienen que tomar la decisión de quién ingresa a la UCI. ¿En qué se basan, o es por orden de llegada, o cómo funciona aquí en Honduras? Es una decisión bien difícil porque diariamente se están presentando entre 5 o 7 personas diferentes que se presentaron la noche anterior y que necesitan cupo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, nosotros tenemos una lista de espera con categorización del riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los pacientes que están más graves? ¿Cuáles son los que tienen más probabilidades de sobrevivir? ¿Y cuáles son los que se beneficiarían más de la unidad de cuidados intensivos? Esta decisión no es una decisión tomada con el corazón, es una decisión dura, es una decisión muy difícil, pero es una decisión racionalizada, basada en parámetros clínicos, cómo está su radiografía, cómo están sus gases arteriales, cómo está el paciente clínicamente, que también está respirando, qué tan cooperador está, si el paciente está dispuesto a cooperar, porque hay mucha gente que no coopera con el tratamiento. Entonces, todo este tipo de factores hacen que uno tome la decisión de decir, ok, vamos a ingresar a este paciente. Los que no ingresan, lamentablemente, la mayoría no marcan. Bien, me imagino una decisión complicada. ¿Cómo es en el caso, por ejemplo, en que los familiares le suplican a ustedes que le den un espacio en la UCI a su pariente y ustedes ven que no tiene la mejor probabilidad de vida? Lo más importante en este tipo de situaciones es la comunicación que el médico tenga con la persona. El médico tiene que ser capaz de explicarle claramente a la familia y al paciente qué es lo que está pasando con él, cuáles son las posibilidades que tiene reales, cuál es el propósito de pasarlo a la unidad, qué es lo que se le piensa hacer, qué es lo que se piensa lograr con esto y cuáles son las complicaciones que se pueden esperar. Pero se debe hacer en un lenguaje totalmente entendible por parte de la familia, porque he notado y he visto en mi experiencia como médico que uno de los mayores problemas que tienen en cuanto a lo que es la mala relación médico-paciente y médico-familiares es la falta de una adecuada comunicación. Los médicos no tenemos esa habilidad de poder comunicarnos con los familiares de nuestros pacientes. Hay muchos médicos, incluso, que no les gusta dar malas noticias. Entonces pintan un panorama optimista a sabiendas de que lo que tienen en realidad es una tormenta espantosa, y por eso es que el médico sale y les dice, no, mire, todo va bien, no se preocupe, ahí vamos, estamos haciendo lo mejor que podemos, y media hora después sale otro médico y le dice, fíjense que murió. Entonces, obviamente, eso es un choque emocional para la familia, porque dice, pero nos dijeron que iba todo bien. Es básicamente eso. Tenemos que ser bien claros, tenemos que decirle a la gente las razones reales y objetivas por las cuales su paciente no es ingresado a la unidad, para que es una situación muy dura, es una situación muy triste, pero la familia prefiere que le digan algo. ¿A usted le ha tocado, doctor, en algún momento recibir en UCI a algún paciente ya vacunado con alguna dosis o con 2 dosis? Sí, de hecho está pasando.
Pero esto no es relevante porque acuérdese usted que, por poner un ejemplo, la Pfizer tiene un 98% de efectividad. Significa que de 100 personas vacunadas con la Pfizer, 98 no se van a enfermar tan grave como para terminar en UCI, pero quedan esas dos. Ese 2% que a pesar de estar vacunado va a presentar una enfermedad grave y se va a morir, ¿sí? Por esa es la razón que nosotros hacemos énfasis en que la vacuna lo único que hace es evitar que usted se enferme gravemente y termine en un hospital. La vacuna no evita ni que usted se contagie, ni que usted contagie a los demás. Por eso, a pesar de estar vacunados y hasta que no tengamos una cantidad suficiente de personas vacunadas, nosotros tenemos que continuar con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos, porque son las únicas 3 medidas verdaderamente efectivas que han logrado contener y disminuir la velocidad de diseminación del virus. Bueno, voy a irme con ese dato a la primera pausa comercial de este programa. Vamos a regresar analizando a detalle el tema de la vacuna, cómo analiza el doctor también el vacunatón. Así que vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos de regreso con más de Entrevista al Grano con el médico intensivista del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el doctor Hugo Fiallos. Gracias, doctor, por continuar con nosotros. Quisiera hablar en este segmento de la expectativa o del miedo, del temor que tiene la gente que se aplicó la vacuna Sputnik V y que son más de 40,000 hondureños que están en ascuas, que están en el limbo, que no se sabe qué va a pasar. Se esperan noticias para esta semana.
pero pues hasta el momento nada, hoy es martes. ¿Qué repercusiones podría tener para una persona que ya se aplicó la primera dosis hace 2 meses y si llega en las próximas 3 semanas o 2 semanas, como se había proyectado por parte de la Secretaría de Salud, que haya pasado tanto tiempo entre dosis, doctor? Mire, con la vacuna Sputnik hay un fenómeno muy bonito, que es que el gran... Perdón. Ahí estamos ya. El error que tenemos nosotros es que no educamos a las personas. Si las personas estuvieran enteradas de qué es en realidad la vacuna Sputnik, cómo está hecha, pues obviamente no tendrían este tema. Bien, estamos con el doctor Hugo Fiallos analizando las dudas que la gente tiene sobre la vacuna Sputnik V. Estos más de 40,000 hondureños que recibieron la primera dosis en el mes de mayo y que ahora están a la expectativa con la segunda dosis. Nos puede dejar sus preguntas también a través de @GoTV Honduras en nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo en Facebook para todos ustedes y tenemos comentarios precisamente. Nos dicen que no estamos listos para regresar a los estadios o para regresar a clases. Hablábamos de este tema en el primer segmento. Nos dice Mayra Reyes Arriaga, creo que no es tiempo y esto vendría a empeorar más la pandemia. Nos dice Miguel Alfonso Rodríguez, pero el mundo está muy lleno de brutos, dice, que se mueran unos cuantos, tal vez sea beneficioso. Bueno, así está la cosa. Vamos a continuar con el doctor Hugo Fiallos analizando este tema de los 40,000 hondureños que recibieron la vacuna. Lamentablemente mucha gente de la tercera edad que ojalá llegara la vacuna la próxima semana, que sería el plazo de 3 semanas que dio la Secretaría de Salud para recibir respuesta de parte del laboratorio que desarrolla esta vacuna y tomar una decisión en base a eso, si se va a aplicar la segunda dosis o si se va a iniciar con la segunda dosis un nuevo esquema de otro tipo de vacuna, cómo va a funcionar esa mezcla. Nosotros lo hablamos con los expertos, por supuesto siempre en entrevista al grano. Si usted tiene dudas sobre, por ejemplo, la combinación y todo este tema, nos puede dejar en @GoTV Honduras. Yo estaré trasladando las preguntas al doctor Hugo Fiallos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y al regresar estaremos abarcando todas estas dudas que ustedes puedan tener con respecto a la vacunación. Ya volvemos.
Estamos de regreso con más de Entrevista al Grano. Se está desarrollando en este momento una reunión entre los representantes de FENAFUT, de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, con miembros de SINAJER también, y se ha mencionado que no nos tenemos que dejar meter el gol por el COVID-19. Doctor, ¿será que más bien el COVID nos va a golear en ese regreso a los estadios? Mire, ese partido está perdido desde antes de empezar. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que nos enfrentamos a un virus contagioso. No hay manera, no existe manera en la que no se vayan a contagiar. ¿Por qué no existe manera en la que no se vayan a contagiar? Porque es un virus. Es un virus y los virus son altamente contagiosos. Entonces, hemos dicho hasta la saciedad que el distanciamiento físico, el lavado de las manos y el uso de la mascarilla disminuye la posibilidad de contagio. En ningún momento hemos dicho que no se van a contagiar, pero obviamente si le vamos a dar como reforzamiento el no respetar esto, pues obviamente la tasa de contagio se va a disparar. Entonces vamos a perder y vamos a perder por goleada. Lo malo es que lo que se va a perder no van a ser puntos en la mesa. Lo que se va a perder son vidas humanas. Sí, al final, doctor, pues a mí me llama la atención también de esta reunión, de al menos lo que me acaba de pasar producción en datos, es que FENAFUT ha dicho que dependiendo del comportamiento van a ir aprobando que lleguen más y más aficionados a los estadios. Así que, pues con eso prácticamente cerramos este tema de los estadios y de cómo se va a dar la apertura ya determinado por SINAJER. Quisiera que sigamos analizando el tema de la vacunación y hablábamos del tiempo entre dosis en el caso de la Sputnik 5. ¿Qué podríamos decir, doctor, para que le quede claro a la población sobre el tema de los anticuerpos, si se aplica a los 3 meses no hay problema o cómo funciona la vacuna? Tengo que aclarar que todas las vacunas, la función de las vacunas es hacerle creer al cuerpo que está enfermo, ¿de acuerdo? ¿Para qué le hace creer al cuerpo que está enfermo? Para que el cuerpo cree defensas en contra de esta enfermedad. Entonces, con la vacuna Sputnik, desde el momento en que usted se vacunó, 14 días después, la segunda dosis es simple y sencillamente un refuerzo que complementa la primera y de esta manera se logra la efectividad total que se ha demostrado en los estudios. Sin embargo, una cosa es efectividad y la otra es eficacia. La efectividad es lo que nos dijeron los estudios en un ambiente controlado y en un laboratorio. La eficacia es lo que se desarrolla ya en la calle, ya cuando usted interactúa con otras personas. El periodo de tiempo, de acuerdo con el laboratorio ruso Gamaleya, que es el que hace el Sputnik, está determinado hasta 90 días sin ningún problema. Y se ha demostrado que da una respuesta inmune adecuada aplicándola 90 días después. En Argentina y en Paraguay, los institutos y dentro de los esquemas de vacunación están en los 90 días. Pero 90 días porque fue el tiempo que se utilizó en los estudios para medir la formación de anticuerpos. ¿Qué pasa si se lo aplican después de 90 días? De acuerdo con la fisiología natural, ¿sí? De acuerdo con la respuesta inmune de todo ser humano normal, usted va a volver a crear sus anticuerpos. Entonces, no es tan cierto que si usted no se vacuna en 90 días, se va a perder la efectividad de la vacuna. La efectividad no se pierde. Lo que usted tiene es una efectividad disminuida porque solo tiene la mitad de la dosis y le falta por decirlo de alguna manera, refuerzo para esta vacuna. Entonces, yo no soy partidario de la mezcla de vacunas, ¿sí? No soy partidario de que si usted se puso el Sputnik, se ponga una de Moderna y ya con eso se quede tranquilo, porque lo que está teniendo son 2 inmunidades incompletas, porque son totalmente diferentes los componentes, porque actúan de forma diferente y porque entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Lo que recomendamos es, ok, espere.
El gobierno anunció que ya para finales del mes de agosto íbamos a tener la segunda dosis. Argentina dijo hoy que ya estaba preparando la fabricación de esta segunda dosis, porque es diferente, ¿no? Los componentes son diferentes. Entonces, yo lo que pienso es que no nos desesperemos. Esperemos a recibir esta segunda dosis. Si ya de plano no se puede, no se cree, o sencillamente no quiere esperar, entonces inicie un nuevo esquema de vacunación, pero con de cualquier otra vacuna, las 2 dosis. Es decir, tendría usted que recibir 3 pullones. ¿Sí? Un esquema completo, entonces. A mí me llamaba la atención también lo que decía la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en un destacado foro de televisión hace unos días, en donde decía que ella ya tiene a un equipo médico listo haciendo las investigaciones de qué combinación es mejor o cuál pues podría resultar en menos repercusiones en el cuerpo humano. Pero yo le pregunto a usted, porque también la Universidad Nacional Autónoma, que es la que tiene el ente científico en el país, decía que ellos querían hacer la investigación. ¿A quién debería otorgársele el estudio? Al final, sea para Honduras o sea para el país que sea donde se dé este tipo de situaciones. Actualmente a nivel mundial se están llevando estudios de combinación de vacunas. No es tan malo, o sea, lo ideal es que se pudieran combinar. ¿Por qué? Porque entonces la gente se pondría cualquier cosa, no estarían disponibilidad de vacunas para poder vacunar a mayor cantidad de personas. Lo ideal sería que se pudieran mezclar y que no ocurriera nada. Ese es el problema, que no sabemos qué va a pasar. Y hasta el momento, ningún estudio a nivel mundial ha permitido o ha autorizado la combinación de vacunas. Por ahí salen con un estudio que se llevó a cabo en Londres, pero solamente eran 86 trabajadores de la salud. Salen también con el esquema que publicó Canadá, pero eso son políticas de Estado. No es lo mismo enfermarse en Canadá que enfermarse en Tegucigalpa, lo voy a decir siempre. No es lo mismo un sistema de salud de primer mundo con un sistema de salud de tercer mundo. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que si todo sale bien en los científicos hondureños, qué bueno, ¿sí? O sea, si todo sale bien, fantástico, ¿sí? Brincamos, bailamos, nos abrazamos y todos somos felices. Pero ¿y si todo sale mal, a quién van a responsabilizar? Si vemos que Pfizer con Moderna termina con Guillain-Barré o termina con trombosis cerebral, ¿a quién van a responsabilizar? ¿Quién va a tomar esa responsabilidad de esos posibles efectos adversos que pudieran ocurrir? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Esperen que los verdaderos científicos mundiales dicten las normas para poder establecer un manejo en el país. Honduras no tiene ni logística ni capacidad para hacer un estudio de anticuerpos. ¿Dónde van a medir anticuerpos? ¿Cómo van a calcular el nivel de anticuerpos causados por una vacuna? Es que lo voy a ver si se pone bien o se pone mal. No, pues así, la medicina chamánica, cualquier lado, ¿no? Es igual que Don Tencho, el de la pulpería. Entonces, no es lo mismo, pues. Tenemos que esperar estudios científicos serios para poder determinar un proceso a seguir. Quisiera destacar, doctor, y ya lo ha mencionado, pero quisiera que nos quedara claro qué tipo de enfermedades puede desarrollar el organismo humano si se llega a combinar una vacuna con otra y simplemente nuestro organismo no lo tolera muy bien como el de otras personas. No hay todavía determinada enfermedad. Se han reportado casos, en el caso de la AstraZeneca, por ejemplo, que fue muy famoso y todo el mundo se escandalizó con él, de trombosis del cerebro, coágulos en la formación de la vena central del cerebro, y se asoció con la vacuna turística, le llamo yo, porque es la que todo el mundo se ha ido a vacunar a Estados Unidos, porque es una sola dosis, que se asocia con parálisis, conocida como Guillain-Barré, pero son casos aislados que el problema es que como la medicina de primer mundo es tan delicada, ¿no? ¿Cuántos casos tuviste? 7 casos de Guillain-Barré. Paren todo, hay que pararlo todo. ¿Pero cuántos vacunaste? 150 millones de personas. O sea, no
no es lo que nosotros acostumbramos a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que las respuestas de cada orden son muy variables. Y así como muchos pueden desarrollar desde una simple alergia, también pueden desarrollar enfermedades mucho más serias como problemas del corazón, Guillain-Barré, trombosis, que no sabemos si puedan o no puedan estar relacionadas con la combinación de vacunas, hasta, repito nuevamente, tener verdaderos resultados de estudios científicos serios. Así es, al final eso es lo importante, basarse en esos estudios para poder guiarse y orientar a la población como debe ser, doctor. ¿Qué opina de los médicos que han recomendado a los que han sido vacunados con una dosis pero se han tardado con la segunda, que entre dosis se tome ivermectina, doctor? ¿De verdad tengo que contestar eso? Mire, yo quisiera que sí, pero es que es como dice usted de la cultura chamánica en Honduras, lamentablemente. No, es lo mismo que le receten moringa, o que le receten uña de gato, o que le receten, no sé, caca de gallina disuelta en agua. No hay evidencia científica que apoye esto. Así de sencillo, o sea, no sé de dónde sacan esas teorías. Es igual, tiene la misma lógica usar ivermectina que te inyecten el chip y que después te pongan la recarga, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. La misma base científica tiene. Entonces, para ir concluyendo este tema, doctor, si no llegara la segunda dosis de Sputnik 5, tendría que entonces esas 40,000 personas esperar cuánto tiempo para iniciar un nuevo esquema con 2 dosis de vacunación, porque también ese punto me llamó la atención. Decía la ministra que se podría aplicar una dosis de otro tipo de vacuna, pero ¿cómo queda entonces? ¿Queda incompleto o cómo sería el asunto? Si usted solo se pone una dosis de Moderna o una dosis de Pfizer o una dosis de AstraZeneca, a pesar de haberse puesto una de Pfizer, lo que tiene son 2 esquemas de vacunación incompletos. Por tanto, la efectividad de esas vacunas no se va a alcanzar al nivel que está, obviamente, cuando usted tiene sus 2 dosis. Por eso es que se recomienda que se utilicen las 2 dosis. Sí, obviamente, se puede empezar un nuevo esquema de vacunación 14 días después de la aplicación del Sputnik. Ya llevamos más de un mes, entonces las personas pueden empezar el nuevo esquema inmediatamente. No tendrían ningún problema por eso. Lo que sí pueden tener, dado que ya existe una sensibilización por parte del cuerpo con el desarrollo de anticuerpos, como explicaba antes, es que con la aplicación de cualquier vacuna nueva, el cuerpo crea que está contagiado y desencadene la respuesta de defensa para ese supuesto contagio, con lo cual usted va a tener síntomas mucho más severos de los que se tienen con una vacuna normal. Es decir, el dolor de cuerpo va a ser más intenso, la fiebre va a ser más alta, puede sentirse mucho peor, pero esto es normal porque va a ser en respuesta a una nueva invasión por parte del organismo. Ok, doctor, hay países poderosos del mundo que ya tienen a su población prácticamente inoculada, los que ya quedan sin vacunas porque no han querido inocularse, pero ¿sería recomendable en el caso de Honduras volver al confinamiento como se ha dado en algunos países de Europa, por ejemplo? No, Honduras lamentablemente tiene una economía muy miserable. Honduras depende del día a día. No es el confinamiento lo que nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es que las autoridades hagan cumplir la ley. Dice únicamente aquellas actividades esenciales, que no habrán estadios, que no habrán bares, que no habrán cines, porque eso simplemente no es lo adecuado. O en el caso de que esto se autorice, que hagan respetar la ley, que exijan el cumplimiento de la capacidad del aforo de los diferentes lugares. Usted mira lugares totalmente congestionados de personas. Usted mira lugares en los cuales no se respeta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para tratar de mantener el balance? Porque eso es entendible, pues la gente necesita trabajar para comer.
y nosotros tenemos una economía miserable. Entonces tenemos que encontrar ese balance entre disciplina para que la gente se ponga su mascarilla, mantenga el distanciamiento físico y la actividad comercial. No es malo que la gente trabaje, no es malo que la gente acuda a comprar sus cosas. Lo malo es la amontonazón y la falta de distanciamiento, porque esas aglomeraciones y esa falta de uso adecuado de la mascarilla es lo que nos está matando. Así es. Le agradecemos, doctor, infinitamente por su tiempo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por haberme invitado. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les agradezco que nos hayan acompañado también a través de redes sociales. Nos despedimos del grano, pero nos vemos a continuación en Centro de Noticias GOTV, emisión estelar. Feliz tarde.